Buenos días, consejero Guillén, número 2 del Gobierno. Vamos a hablar de verdad de despoblación en Aragón. Los rojicos son los 8 puntos donde más o menos hay gente en Aragón, y el resto, conforme se va convirtiendo en blanco, son los territorios que tenemos despoblados. No voy a hablar exactamente de la despoblación, sino sobre todo el desequilibrio territorial que hay, es el que provoca las desigualdades entre los pueblos y los núcleos urbanos de Aragón. Mis yayos, Félix y Pablo, se fueron de Ayera en los años 70 para buscar una vida mejor para ellos, para sus hijos y para sus nietos. Mi yayo Félix se fue a Nueve de Ebro y a Zaragoza. Pablo se fue a Huesca y en apenas 50 años Loporzano perdió 2/3 de la población que tenía. Sin embargo, en los años 80 y 90 se revirtió bastante esta situación, sobre todo gracias a la ornitología, al naturismo, al turismo sostenible, que hoy está amenazado por la mala planificación de las granjas de porcino intensivas. Sieso de Jaca es otro ejemplo, es un pueblo que se deshabitó completamente en 1965, pero desde el año 2004 un grupo de amigos lo han vuelto a repoblar. Actualmente en Caldearenas, 12 de los niños que están matriculados en la escuela son de Sieso de Jaca, son hijos de estos amigos. Sin embargo, están teniendo problemas para incorporarse al padrón de Caldearenas. Tanto los alcaldes del PSOE como los del PP y los del PAR han incumplido la ley 7/1985 del 2 de abril que regula dicho proceso, han desoído las recomendaciones del Justicia y además están teniendo muchos enfrentamientos para el aprovechamiento sostenible de la leña del bosque y otras trabas burocráticas que les impiden repoblar un pueblo abandonado. Les pongo otro ejemplo, Cerveruela. Cerveruela estuvo a punto de quedar completamente deshabitado, pero en la última década los jóvenes han recuperado el censo hasta la treintena de habitantes. Han conseguido estar la mayoría de los habitantes de Cerveruela menores de 40 años. ¿Cómo? Han rehabilitado el palomar en un banco de semillas autóctonas, han hecho una granja escuela y también una granja de caracoles, actividad ganadera que el otro día despreciaba el portavoz del Partido Popular. Otro ejemplo más, Undués de Lerda. En Undués de Lerda hay ahora mismo una empresa especulativa de la bolsa australiana que quiere meter un proyecto, una supermina de potasio que afecta a 550 kilómetros cuadrados de territorios navarros y aragoneses para fabricar químicos, fertilizantes y explosivos. Yo me reuní con la filial de esta empresa, Geoalcali, aquí en sede parlamentaria en las Cortes de Aragón, y me decían que o esto o muerte. Yo no me puedo creer que no tengamos planes mejores con menos inseguridades empresariales, sísmicas, ambientales y de sostenibilidad. Seguimos con el mapa de la despoblación en Aragón. Teruel, después de Soria, es la provincia con menos habitantes. Pues bueno, recientemente la Universidad de Valencia, en concreto la revista de Estudios de Despoblación y Desarrollo Rural, ha publicado unas tesis de los profesores de geografía que señala las miles de viviendas, masías, granjas, pastizales, campos, industrias, eras, molinos, corrales, bancales, veredas abandonadas, y lo que proponen es que a partir de ese inventario, que ya es público, se haga una estrategia de gestión que recupere el patrimonio histórico, industrial, arquitectónico, bélico, natural y geológico infravalorado. Sin embargo, lo que se está haciendo en Teruel, por ejemplo, recientemente, es quitar la financiación del Instituto Aragonés de Fomento para el Centro de Emprendedores de Andorra, comarca que, como ayer debatimos en esta sede parlamentaria, está teniendo graves dificultades para la revitalización económica más allá del carbón. Si hablamos de preocupaciones del campo aragonés, coincide que los sectores y las comarcas donde estamos más dedicados al campo es donde menos gente tenemos. El relevo generacional es el principal problema. Por cada agricultor profesional aragonés que tiene menos de 35 años, hay 10 que superan los 55 años. Este año hemos conseguido revertir un poco la tendencia en los últimos años de la anterior legislatura del PP-PAR, que había reducido muchísimo las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, pero todavía es insuficiente y lo hemos visto en este primer año. Luego hablaremos con eso del consejero, y ha habido más de 700 solicitudes, y creemos que es importante aprovechar esta cofinanciación europea. Hace falta además tierras. Les recuerdo una iniciativa aprobada en estas Cortes, una iniciativa de Podemos para crear el Banco de Tierras público, que estamos esperando que el gobierno del PSOE y de Chá den los primeros pasos. Seguimos con otros ejemplos que tienen mucho que ver con la despoblación en Aragón.
La semana pasada vino a la comisión el director general de Administración Electrónica, recordó ese proyecto Conecta Aragón del PPPAR, también insuficiente, también otro error porque no llevaba la banda ancha a los polígonos industriales, es decir, que los que se llenan la boca de fomento empresarial en Aragón lo que hacen es todo lo contrario. En este caso, recordaba este director general ese contrato con Movistar por 36 millones de euros que este año se está intentando corregir porque impide que cientos de pueblos aragoneses dispongan de la infraestructura básica de telecomunicaciones necesarias. A mí me gustaría que, sobre todo, señorías del PP y del PAR, sean ustedes más consecuentes cuando hablen del fomento empresarial y no dejen abandonados con ejemplos concretos a los pueblos de Aragón. Con respecto al Gobierno de Aragón, también en la pasada Comisión de Desarrollo Rural aprobamos otra proposición de Podemos para que se cumpla la Ley de Montes y la contratación durante todo el año del personal encargado de la prevención y extinción de incendios y los trabajadores de espacios naturales. Sin embargo, el PSOE y el PAR se abstuvieron. Incluso escuchamos al portavoz Villagrasa, que llegó a decir que muchos trabajadores no quieren estar contratados todo el año y que prefieren estar contratados menos tiempo. Por favor, señores diputados. En otras palabras, por favor. Podemos recuperar el diario Sesiones. Por favor, señor Escartín. Las palabras en todo caso. Señor Escartín, por favor. Las palabras en todo caso no son subjetivas mías. Señor Escartín, que le he cortado la palabra. Por favor, dejen intervenir al diputado. Tiene la palabra, señor Escartín. No soy yo, de todas maneras, el que va a hacer un juicio de valor. Es simplemente un comentario que ya ha levantado las ampollas en el sector forestal. En definitiva, lo que nosotros proponíamos en esa propuesta era mejorar la gestión forestal sostenible y la conservación de los espacios naturales protegidos, algo a lo que se abstuvo el PAR y el PSOE. Lo que nos sorprende no es la baja densidad de Aragón, ni tampoco que sea de las más bajas de Europa. Es un escenario en esta fortaleza europea envejecida y caduca. Lo que sí nos sorprende y creemos que hay que actuar es en torno al enorme desequilibrio territorial. Tenemos un desierto demográfico, vuelvo al mapa para que lo veamos, las zonas blancas, casi todo el Pirineo, casi todo Teruel, la zona de Belchite, la zona de Monegros, Daroca, la ribera baja del Ebro. Es decir, que prácticamente solo las partes rojas, salvo las grandes ciudades, Huesca, Barbastro, Monzón, Calatayud, Teruel o hasta ahora Andorra, es la influencia del área metropolitana de Zaragoza la que atrae gente. ¿Cuáles son las propuestas que creemos que hacen falta? Pues hacen falta, sobre todo, pasar de la retórica a los hechos, ¿no? Que haya más voluntad política. Voy a hilar con el tema anterior, que se cumpla y se amplíe la ley de comarcalización de Aragón para que las comarcas vuelvan a su función de origen y sean esas herramientas que necesitamos de participación y democracia directa, que permita que haya planes comarcales, territoriales, que definan las prioridades, que pueden ser diversas en las diferentes comarcas. Energías renovables, rehabilitación de vivienda, turismo sostenible, empresas de procesamientos de alimentos y un largo etcétera. Puede haber voluntad política para evitar la duplicidad de las competencias, sobre todo con las diputaciones, la descentralización y la financiación asegurada de los municipios. ¿Por qué esto es importante? Porque si los municipios dependen de subvenciones de instituciones superiores y no hay compromisos de un marco financiero estable entre las administraciones estatales y autonómicas, podemos caer en la necesidad de que los ayuntamientos necesiten esas redes clientelares para encontrar financiación. ¿Qué más hace falta? Hace falta voluntad política para revisar la Ley de Ordenación Territorial de Aragón, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón para buscar la eficacia, la sostenibilidad, el interés general, para dejar de lado ese modelo económico insostenible basado en el ladrillo del desarrollo urbanístico que hemos comprobado que no beneficia a la gente, sino al capital privado. Y en lo que me quería detener, consejero Guillén, es en reivindicar los planes de desarrollo rural sostenible comarcal basados en la Ley 45/2007, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que quiero recordar que es una ley que se aprobó en el gobierno de ZP en el 2007, que creemos en Podemos que es un buen instrumento para lograr de manera participativa y transparente estos planes comarcales de desarrollo rural. Que quiero recordar que hubo un senador aragonés, Arrufat, que participó directamente en la redacción de esta ley, pero que luego también se encargó de, mediante fuegos de artificio, marear la perdiz con ponencias en el Senado que bloqueaban esta ley y en ningún caso la hacían comparable a ese marco legal que nos permite ejes transversales, qué administraciones y qué financiación necesitamos para corregir deficiencias e irregularidades. Es decir, lo que nosotros queremos con esta ley es que se definan planes desde abajo, desde la base, coherentes con el Programa Marco de Desarrollo Rural de la Unión Europea de 2014-2020, que está financiado por el Fondo Europeo Agrícola, es decir, los FEDER, y hacer coincidir mediante sexenios estos planes con los plazos que rigen en Europa para las ayudas estructurales. Porque ustedes saben,
gobierno del PSOE y de Chá, que dinero sí que hay, porque si uno revisa todas las ayudas que han llegado a Aragón a través de planes de desarrollo rural, mucho dinero hay. Lo que pasa es que en algunos casos se ha gastado en polígonos fantasma. Le pido que apliquen de urgencia esta ley de desarrollo rural sostenible y que reformemos de forma democrática las administraciones para dejar atrás el caciquismo y el clientelismo en las instituciones. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Bueno, gracias, consejero Guillén. A mí también me gusta mucho leer, aunque últimamente leo más libros como Teo visita la granja. No le voy a recomendar este, le voy a recomendar Rayuela, de Cortázar, donde dicen cuántas palabras, cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto. Y le voy a explicar por qué. Porque esta es la misma cantinela. Y es la realidad, la misma retórica que hace años. Sin ir más lejos, en las jornadas que ha organizado Chunta Aragonesista estos días en Bruselas, ha invitado a los mismos profesores que a mí en los años 90 me daban clase en la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza, Pinilla, Sáez y demás, para decir exactamente lo mismo. Y lo que dicen es que hace falta políticas activas frente al desempleo. Y es exactamente lo que le pedía. O lo que decía en 1999 el mismo Justicia de Aragón que aún tenemos, Fernando García Vicente, que venía a estas Cortes para intentar que hubiera políticas transversales, integrales, planes comarcales participados, y eso es exactamente lo que le vengo a pedir, lo mismo que se pedía en los años 90. Coincidimos en algo, coincidimos en que la despoblación no es un problema, es una consecuencia de un modelo que no compartimos. Ahí sí que está claro. Priman más los intereses partidistas, los intereses privados, capitalistas, que la participación directa y real de la gente del territorio, lo que es un modelo neoliberal. Y esto voy a decir que a día de hoy sigue estando vigente porque, por ejemplo, me he leído el pacto con Ciudadanos, el pacto para ese gobierno reformista y de progreso, y se dice textualmente en la página 12 que quieren fomentar y promover la fusión voluntaria de municipios. Ojo con eso. O sea, eso va en contra totalmente, voluntaria, sí, voluntaria, por supuesto, pero nos da bastante miedo ese tipo de propuestas que pueden acabar con los pueblos más pequeños, que son la mayoría de Aragón. Sin embargo, lo que no encuentro es ni una sola medida frente a la despoblación. Bueno, sí, en la página 15 pone impulso de un programa específico para el apoyo a emprendedores. Ojo, que cuando estamos hablando de modelo laboral, cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando, señorías del PSOE, facilitar el despido, acabar con las 35 horas laborales, trabajar más cobrando menos, precarizar de por vida todas las condiciones de trabajo. Perdón, que esto no lo dice Ciudadanos, que lo dice Hollande, que esta es la nueva reforma laboral propuesta por el gobierno socialista francés, que ha levantado a un montón de sectores de la sociedad francesa, y nos recuerda mucho la reforma que comenzó el PSOE, que profundizó el PP y que nosotros queremos derogar. ¿Con esto qué quiero decir? No hay un mundo rural, hay varios, y por eso insisto en los planes comarcales, que tienen que ser diversos, y para eso hay una herramienta que existe a partir de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que es la Mesa de Desarrollo Rural, que no se convoca en Aragón desde el 2011. El PP lo olvidó, pero el PSOE también. Nuestra emisaria de Podemos, que es Marta Chordá, ha ido al gobierno de Aragón para preguntar cuándo se convoca, y aún estamos esperando la respuesta. Foros de despoblación hay muchos, incluso Miguel Martínez Tomei, técnico de Chá, decía que el de estos días es la intervención sobre despoblación más destacada en la Unión Europea desde 1952, se vino arriba. Sin embargo, Serranía Celtibérica criticaba que han invitado a la COE de Teruel, pero no a Serranía Celtibérica, que es un proyecto que apoyamos el Congreso, el Senado y las Cortes de Aragón, pero que sin embargo rechazaron la enmienda de Podemos para intentar poner en marcha sus planes contra la despoblación. Es decir, que a mí me parece que se repiten errores del pasado, los mismos errores que critican los expertos. Pero es que a día de hoy recibo la carta de la comarca de la Ribagorza, que nos la han mandado a todos los portavoces de desarrollo rural, con medidas frente a la despoblación. Es decir, es una comarca muy despoblada, y reivindican justamente esto, la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que espero que me digan que la quieren aplicar. Más cosas que pueden hacer, y sigo un poco con el hilo de su intervención. Frenar el TTIP, que todavía no sabemos muy bien si el PSOE lo va a apoyar o no. Este es un asalto brutal a la democracia, en concreto a la agricultura y a la ganadería. ¿Por qué? Es muy claro. Si vienen los productos estadounidenses, que son mucho menos exigentes en materia de producción, de bienestar animal, de control sanitario, etcétera, va a haber desventajas para los productores aragoneses. Y eso es así. Y eso va a ir en contra de la población de los pueblos de Aragón. Hay que revisar profundamente la PAC, en eso estamos de acuerdo, pero sin embargo ustedes el otro día votaron en contra de que Cañete rinda cuentas en el Europarlamento junto al PP. Eso es así. Otra más. Les pedimos que apliquen la ley de montes, y ponen en el papel con el Pacto de Ciudadanos que quieren impulsar el Estatuto de Bomberos Forestales. La mejor manera es cumplir la ley de montes de Aragón. Acabo, para que no se pongan nerviosos. Podría profundizar y tocar más temas. Podría criticar la Europa fortaleza
que abandona de forma miserable a los refugiados que ya podían estar repoblando los pueblos de Aragón. Pero yo simplemente quiero decirles, señorías del Gobierno, que hay dos caminos posibles. El del PP, que ya lo conocemos, para seguir beneficiando a los señoritos del campo, a las familias aristocráticas que más poseen, o el del rescate del medio rural mediante un cambio del modelo productivo que efectivamente cree empleos de calidad en los pueblos, fije población. Así que, bueno, caminantes del PSOE, hagan con nosotros ese camino al andar. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene la palabra. Clientelismo de las instituciones. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene la palabra.